Episodio 1. La página que no debía abrir. ¿Alguna vez has sentido que algo te estaba observando? ¿Incluso antes de que lo descubrieras? Esa noche, yo no buscaba nada. Solo quería tomar aire en las ruinas del convento San Elías. Pero el aire estaba demasiado quieto. El suelo crujía como si respirara debajo de mí. Y fue cuando pasé junto al altar caído que noté una tabla suelta. Y debajo, una caja de madera ennegrecida, cerrada con un cordón que parecía hecho de cabello. Dentro no había joyas, solo un cuaderno antiguo, cubierto de cera seca y manchas que no quise identificar. Lo abrí. Nada. Las páginas, vacías. Ni una palabra. Ni una marca. Hasta que la luna salió detrás de las nubes. Y entró por el vitral roto en lo alto. Una línea de luz cayó justo sobre el papel. Y entonces, como si alguien estuviera escribiendo desde el otro lado del mundo, las palabras comenzaron a aparecer. No con tinta, con algo más oscuro. Algo espeso. Parecía sangre vieja despertando. Yo no quería escribir esto. Pero ellos no me dejaron morir en paz. La voz en mi cabeza no era mía. Sentí frío en las manos. El cuaderno temblaba. Intenté cerrarlo. No pude. Las páginas se movían solas. Como si una historia estuviera desesperada por contarse. Una historia que alguien intentó enterrar para siempre. Y la última línea de esa noche decía: si estás leyendo esto bajo la luna llena, ya formas parte del diario. Cerré el cuaderno. Lo lancé lejos. Pero esta mañana, al despertar, estaba de nuevo junto a mi almohada. Abierto. En la siguiente página. Y me espera esta noche. Otra luna llena. Otra confesión. Episodio 2. La confesión del cura que nunca murió. Dicen que hay voces que solo se oyen cuando nadie más respira. Esa noche, el cuaderno no esperó a que lo buscara. Ya estaba sobre la mesa de mi cuarto. Abierto. Como si supiera que iba a volver. Y yo, como una idiota, lo miré de reojo. Solo un segundo. Suficiente para que las letras comenzaran a brotar. Mi nombre era Padre Jerónimo. Y este fue el último pecado que confesé, antes de seguir caminando entre los vivos. Sentí un temblor en el pecho. La página estaba escrita con urgencia. Como si alguien la hubiera garabateado mientras se ahogaba. El relato era claro. Un sacerdote del convento, expulsado por prácticas consideradas blasfemas. Pero antes de irse, dejó un último sacramento prohibido. Un ritual de redención, que no requería fe, sino carne. El cuerpo de Cristo no debe comerse. Debe doler. Y solo así purifica. Leí esa frase en voz baja. Y al instante, el piso de mi habitación crujió. Como si algo, o alguien, se hubiera movido en el piso de abajo. Miré la ventana. La luna llena colgaba sobre el vitral roto. Exactamente como la noche anterior. Y el diario seguía escribiendo. Cuando leas esto, yo ya estaré de pie en el corredor. No cierres la puerta. Los que confiesan deben escuchar hasta el final. El aire se heló. Sentí un olor agrio. Antiguo, como de incienso mezclado con sangre seca. Me levanté con miedo. Y antes de llegar a la puerta, alguien, o algo, la golpeó una vez. Una sola. Seca. Segura. No abrí. No tenía que hacerlo. Porque cuando miré por el ojo de la cerradura, vi a un hombre de sotana negra, con el rostro vendado, y una cruz rota colgando de su cuello. Él también sostenía un cuaderno, idéntico al mío, y sin mover los labios, escuché su voz en mi cabeza. Aún no has leído lo peor. Episodio 3. La monja que se desangró en oración. Dicen que la fe puede sanar. Pero en este convento, la fe era lo que te hacía sangrar. El diario amaneció abierto sobre mi pecho. No lo puse allí. Y sin embargo, la luna aún no se había ido. Como si se negara a abandonar la historia a medias. Las letras aparecieron lentamente, como cicatrices reviviendo. Su nombre era Clara. La más devota. La más silenciosa. Y la más maldita. Sor Clara vivía en la celda 17. Nunca hablaba. Solo rezaba. Y cada noche, su cuerpo se inclinaba hasta tocar el suelo. Sus labios murmuraban en latín antiguo. Y su piel empezaba a abrirse. Sí, a abrirse. El espíritu entraba en ella por las heridas. Decía el diario. Y con cada gota que caía al suelo, una voz más respondía desde el otro lado. El texto no era relato. Era testimonio. Y esa noche, por primera vez, el diario incluía algo más. Una mancha. Una huella de dedo ensangrentado. A un lado del nombre Clara. No quise seguir leyendo. Pero mis ojos ya no me obedecen. No murieron sus oraciones. Murió su cuerpo. Y la celda 17 aún las sigue rezando por ella. Sentí un impulso. Una dirección. Un calor que quemaba dentro del pecho.
Tomé una linterna y bajé las escaleras del convento abandonado. La puerta de la celda 17 estaba cerrada con 3 clavos oxidados. Pero al acercarme, los clavos cayeron al suelo, como si alguien los soltara desde adentro. Abrí, y el olor a sangre rezada me golpeó en la cara. Las paredes, cubiertas de frases escritas con uñas. Un rosario aún colgaba del techo, goteando. Y en el centro de la celda, una túnica blanca, flotando sobre el suelo, como si aún la llevara un cuerpo invisible, postrado en oración. La linterna parpadeó, y en la última luz, vi que la túnica sangraba. Lenta, constante, como si aún se estuviera pidiendo perdón. Corrí, pero cuando volví a mi cuarto, el diario tenía una nueva entrada, escrita con sangre fresca. Hoy, alguien más escuchó su rezo. Episodio 4, el exorcismo que mató a un ángel. No todos los demonios salen cuando rezas. A veces, lo que expulsas no es al diablo, sino a lo único que te protegía de él. Esa noche, el diario no escribió una página, escribió un grito. Las palabras no surgieron como tinta, sino como heridas abiertas en el papel. Laceraciones que sangraban oraciones rotas. Año 1893. Sala de piedra. Una niña de 12 años. Una cruz invertida en la espalda. Y el exorcismo que nadie terminó. La historia era brutal. Una posesión prolongada. Nadie sabía su nombre real. Solo la llamaban la que no cerraba los ojos. 5 sacerdotes. Una monja. Y 3 días sin luz. El demonio no hablaba. Solo lloraba con voz de mujer. Pero al tercer día, la niña dejó de gritar. Y el silencio fue peor. El texto narraba cómo, en un momento de desesperación, el padre Jerónimo, sí, el mismo del episodio anterior, decidió cambiar el ritual. No quiso expulsar al demonio. Quiso expulsar al ángel. Si el bien la abandonaba primero, el mal no tendría razón para quedarse. Y funcionó. Demasiado bien. La niña cayó en coma. Pero al abrir los ojos, ya no era ella. No tenía sombra. No lloraba. No dormía. Cerré el cuaderno. Intenté resistirme. Pero esta vez, el diario tenía hambre. Comenzó a arder en las orillas. Sin fuego. Solo calor. Como si una presencia lo apretara desde adentro. Y las últimas palabras aparecieron entre las llamas invisibles. La niña fue enterrada viva. Pero nunca se quejó. Porque ya no tenía a nadie adentro que pudiera sentir. Esa noche no dormí. Y justo antes del amanecer, al mirar por la ventana, vi algo en el jardín del convento. Una niña, vestida de blanco, con los ojos abiertos, demasiado fijos, y sin sombra. Episodio 5, la hostia que gritó. Hay cosas que no deberían hacer ruido. El silencio, a veces, es lo único que las mantiene sagradas. Pero esa noche, el cuerpo de Cristo gritó. El diario no apareció sobre mi cama. Esta vez estaba en el altar de la capilla vieja, abierto, rodeado de hostias negras, secas, como pétalos de un pan ya muerto. Y en la página, una nueva historia. Domingo. Misa mayor. El penitente se arrodilló. El sacerdote tembló. Y al colocarle la hostia en la lengua, el pan gritó con voz de niño. No era un grito humano. Ni siquiera parecía venir de esta tierra. Era un sonido fracturado. Una súplica que se rompía antes de llegar al oído. Esa hostia estaba viva. Y no quería ser comulgada. El relato detallaba cómo la hostia fue consagrada con una oración que no figuraba en ningún misal. Una plegaria hallada entre las páginas de un evangelio olvidado. Una bendición que no bendecía. Quien comía esa hostia no recibía a Cristo, sino su hambre. El penitente cayó al suelo. La lengua, quemada, la garganta, cerrada, y los ojos, en blanco, pero no por fe, sino por algo más antiguo, algo que no perdona. Desde ese día, el cáliz quedó sellado, y las hostias guardadas en una caja con 7 candados. Pero a veces, se oyen susurros desde dentro. Cerré el diario, o eso creí, porque al girarme, lo vi abierto en otra página. Una nueva, una sola frase. Ya la tienes en casa. Corrí a mi habitación. Abrí mi mochila, temblando. Allí estaba, una hostia consagrada, igual a las otras, pero húmeda, palpitando. Y antes de que pudiera gritar, la escuché a ella, desde dentro del papel, desde dentro del pan. No me comas, por favor. Episodio 6, los ojos que juzgaban desde el vitral. No hay nada más inquietante que un par de ojos, que no deberían moverse. Sin embargo, lo hacen, desde hace noches. Algo había cambiado. No solo el diario, no solo las voces, sino ella, la Virgen del Vitral.
El gran círculo de colores rotos sobre el altar, donde una vez brilló la imagen piadosa de María, ahora parecía viva. No completamente. Solo los ojos. No era sugestión. Era certeza. Porque cada noche de luna llena, cuando me atrevía a mirar, ya no apuntaban al cielo, ni al altar, ni al infinito. Apuntaban a mí. Y esa noche, el diario confirmó lo que más temía. Los vitrales no son solo ventanas. Son espejos de lo que el cielo no quiere ver. El relato hablaba de una tradición perdida. Cada virgen pintada en cristal llevaba los ojos de una mujer real. Una mujer que, antes de morir, debía confesar un pecado que jamás fue perdonado. Y así, su alma quedaba atrapada en el vidrio, vigilando, juzgando, esperando que alguien repitiera su error. Si alguna vez te mira 2 veces, ya es tarde. No entendí la advertencia, hasta que me vi reflejada en los ojos del vitral. Por dentro, no era mi cara, era la de otra mujer, con los labios cosidos, y lágrimas negras corriendo por las mejillas. Me alejé de un salto, pero los ojos me siguieron. Solo te observa a ti, Marina, porque fuiste elegida, porque lo que hiciste aún no ha sido confesado. ¿Qué hice? Nada. Lo juro. Oh sí, el diario me dejó un último mensaje esa noche. No escrito, sino proyectado. La luz de la luna atravesó el vitral, y en el suelo de la capilla, la sombra de la Virgen se dibujó completa, con una mano extendida, señalándome. Temblando, retrocedí, y al mirar la silueta de su rostro una vez más, lo entendí. Ya no era María, era yo. Episodio 7, el rezo que abría tumbas. No todas las oraciones ascienden al cielo. Algunas, excavan. Esa noche, la luna estaba más grande, más roja, casi enferma. El diario no sangró tinta. Sangró tierra. Grumos pequeños, húmedos, comenzaron a caer entre las páginas. Y entonces, las palabras se dibujaron con lentitud, como si vinieran de muy abajo. Esta oración fue prohibida, no porque invoque al demonio, sino porque hace que los muertos escuchen. La página describía un cántico antiguo, anterior al latín, escrito por un monje sordo que afirmaba escuchar voces desde el subsuelo del convento. Una vez recitada, no despiertas a los muertos. Ellos despiertan, en ti. No quería seguir, pero mis labios ya no me obedecían. Y sin saber cómo, comencé a murmurar esa plegaria, frase por frase. Lengua extraña, sonido sucio, como si mis dientes se quebraran en cada palabra. Entonces, todo tembló. Las paredes crujieron. El aire se llenó de polvo seco. Y desde la ventana, vi como el cementerio del convento, aquel que siempre estuvo sellado con cadenas oxidadas, comenzaba a abrirse. Lápidas moviéndose. Cruces cayendo. Como si algo desde abajo empujara con rabia olvidada. Corrí. No sé por qué. Quizás para probar que no era real. O quizás, para ver si una tumba me esperaba. Y allí estaba. Una fosa abierta. Perfectamente limpia. Sin ataúd. Solo el hueco. Y una vela encendida en el fondo. El diario, ahora en mi mano, escribió sin que lo tocara. No huyas. Esa fosa no es para ti. Es de quien vendrá esta noche a buscar lo que tú has leído. Alguien respira detrás de mí. No volteo. No puedo. Porque sé que el hueco que veo es el que dejaron al sacarla. Y lo peor de todo, aún hay huellas saliendo de la tierra. Episodio 8, la página que apareció escrita con su sangre. Dicen que escribir es recordar. Pero, ¿y si lo que escribes no lo viviste tú? ¿Y si estás recordando algo que nunca hiciste, pero que tu cuerpo sí? Desperté con un ardor en la mano, palpitante, tibio, como si algo hubiese salido de mi piel durante la noche. Me incorporé, y lo vi. El diario estaba abierto. Una nueva página. Pero esta vez, no escrita con tinta, ni con tierra, ni con sombras, sino con mi sangre, mi letra, mi trazo, mi herida aún fresca en la palma. El texto era corto, pero cada palabra dolía como si saliera del hueso. Yo lo vi, y cerré los ojos, pero aún así, siguió mirándome desde adentro. No recordaba haberlo escrito, y sin embargo, sabía que era verdad, porque al cerrar los ojos, seguía viendo aquello que había salido de la tumba vacía, aquello que ahora se ocultaba en algún rincón del convento. Silencioso, paciente, el diario empezó a latir, como un corazón enterrado, y bajo la frase escrita con mi sangre, apareció otra, temblando. Si no recuerdas lo que viste, es porque aún no has terminado de mirarlo. Salí corriendo al espejo, buscando cualquier señal de locura, o de posesión, pero mi reflejo seguía siendo mío. Hasta que parpadeé, por un instante,
Mi reflejo no lo hizo. Mi imagen quedó quieta, mirándome, con una sonrisa sutil, y los dedos manchados de rojo. Toqué el cristal, frío, y al retirar la mano, mi reflejo permanecía con la suya pegada, como si quisiera quedarse allí, como si quisiera ser la que se quedara en este lado. Esa noche, no dormí, y al amanecer, encontré algo peor. El diario, cerrado, encadenado con cinta negra, y una nota en mi puño. No lo abras esta noche. No con luna. No otra vez con tu sangre. Episodio 9, la luna que no era del cielo. Esa noche, algo estaba desalineado. La luna, aunque brillante, no proyectaba sombra, ni sobre los árboles, ni sobre el diario, ni sobre mí, como si no viniera del cielo, como si no fuera nuestra. El aire era distinto, pesado, silencioso, pero no por falta de sonido, sino por exceso de espera. El diario estaba cerrado, por primera vez desde que lo encontré, y aún así, algo escribía dentro. Lo sentía, como un susurro atrapado entre páginas, como si respirara al ritmo de esa luna falsa. Salí al patio del convento. La luz caía con una intensidad imposible, más blanca que el sol, más fría que el invierno, y en el centro de esa claridad una figura. Estaba de pie, justo donde la tierra se había abierto días atrás. No tenía rostro, solo una capucha negra y una silueta delgada, que parecía deshacerse con el viento, pero no se iba. Entonces, el diario se abrió solo en mis manos, y las palabras aparecieron como costras que se arrancan de la carne. No mires la luna esta noche. No es la tuya. Viene de otro lado, uno donde la fe no alumbra. La figura levantó la cabeza. No tenía ojos. Tenía algo peor. Un espejo curvo donde deberían estar. Y en ese reflejo, vi algo que me paralizó. Vi el convento. Sí, pero no el que conocía. Uno retorcido, oscuro, lleno de cuerpos colgando boca abajo. Todos con diarios abiertos sobre el pecho. Todos mirando hacia esa luna enferma. Cada vez que lees bajo esa luz, tu mundo se aleja un poco más del verdadero. Intenté gritar. Nadie escuchó, porque en ese instante, me di cuenta de algo peor. No era la luna la que se había movido. Era yo, quien estaba en un cielo equivocado. Y la única forma de volver, era cerrar el diario. Pero las páginas ya habían pegado mis dedos con sangre seca. Episodio 10, la voz del pecado original. No fue un sonido. Fue una herida en el silencio. Esa noche, no abrí el diario. Lo dejé sobre la mesa, cubierto con un paño, escondido como si el olvido pudiera protegerme. Pero aún así, lo escuché. Una voz. No en la habitación, ni en los pasillos. En mí. Dentro. ¿Recuerdas el primer pecado que no confesaste? Me levanté temblando. No reconocía ese tono, pero conocía lo que tocaba. La voz no hablaba como un eco. Era como si usara mi respiración para articular, como si necesitara mi sangre para pronunciar. Me acerqué al diario. Seguía cerrado, pero goteaba. No tinta, sino algo más espeso. Oscuro, caliente, y sobre la mesa. Una sola frase escrita en esa sustancia. No soy el demonio. Soy lo que ocultas cuando rezas. Las paredes comenzaron a murmurar. No con palabras, sino con gemidos de culpa. Recordé. Todo. La niña del colegio. El pozo. El juramento de no hablar jamás. Y como fingí no haberla visto caer. Como dije, no sé. Cómo guardé silencio, mientras el agua la tragaba en domingo de Pascua. La voz volvió. Más suave. Más cerca. Ese fue tu verdadero bautismo, Marina. No con agua, sino con miedo. Caí de rodillas. No por fe, por peso. El diario empezó a pasar páginas solo. Una a una. Veloces. Como si buscara el momento exacto para atraparme en su historia. Y cuando se detuvo, mi nombre ya estaba escrito. No como testigo, sino como autora. Capítulo 10, la que fingió no ver. El diario no está contando lo que fue. Está escribiendo lo que he negado. Y la voz, por fin, lo dijo, no necesitas leerme más. Porque ahora, yo te estoy leyendo a ti. Episodio 11, la última misa del convento maldito. No hay campanas en San Elías. Las retiraron después del incendio. Después de la última misa. Después de que nadie saliera. Y sin embargo, esa noche, doblaron. 1, 2, 3 veces. Las notas eran sucias. Rotas, como si el aire se resistiera a vibrar. Y lo peor no fue escucharlas. Fue que yo ya me había despertado antes de que sonaran. El diario me esperaba abierto. Pero la página estaba limpia. Solo una línea en el borde inferior. Ya todo fue escrito.
Ahora toca escucharlo. Bajé por los pasillos oscuros. El aire sabía a cera quemada y vino seco. La capilla, que siempre había estado sellada, tenía la puerta abierta, las velas encendidas, el altar preparado, y en el centro, una mesa larga, con un solo cáliz, y un solo trozo de pan. Todo estaba dispuesto, pero no para una misa, para un juicio. En los bancos, no había monjas ni fieles, solo figuras vestidas con hábitos antiguos, rostros cubiertos por velo blanco, mirando hacia adelante, inmóviles. Una de ellas tenía el diario en las manos, abierto en la página en blanco, y al acercarme, las letras comenzaron a dibujarse con un líquido rojo que descendía desde el techo. Esta es la misa final, no para salvar almas, sino para contarlas, una por una. Quise correr, pero el incienso me ató, el humo no me dejaba pensar, y mis piernas ya no eran mías. Me senté sola, frente al altar, y el cáliz se movió, lento, hacia mí. Una voz, una que ya conocía, susurró: comulga, no el cuerpo de Cristo, sino el tuyo. Confiesa, o no saldrás jamás. Tomé el pan, temblando. Sabía a nada, a polvo antiguo, a verdad. Y cuando lo tragué, el diario se cerró de golpe. En la contracubierta, una fecha que no era de hoy, ni de ayer, ni de ningún calendario que reconociera. Era el día que moriré. Episodio 12, el profeta que escribió en la oscuridad. El diario no fue escrito por una mano temblorosa, ni por un loco, ni siquiera por un hombre. Fue escrito por alguien que nunca vio la luz, y sin embargo, vio más que todos nosotros. Esa noche, el diario no se abrió. Me llevó, página por página, sueño por sueño. Me arrastró hacia adentro de sí, y allí lo vi, sentado sobre una silla de piedra, rodeado de paredes cubiertas de oraciones cosidas con cabello, los ojos cerrados, o tal vez nunca abiertos. Sus dedos no escribían, sus dedos tocaban el aire, y cada vez que lo hacían, las palabras aparecían, como si el viento le dictara lo que el mundo ya no podía decir. No leo el futuro, leo lo que se oculta en el presente. Escribo lo que nadie se atreve a pronunciar. Era el profeta del convento, un prisionero sagrado, encerrado no por castigo, sino por protección, del mundo, y de sí mismo, porque cada vez que hablaba, una página nacía, y cada vez que alguien la leía, algo en el lector se quebraba. No soy el autor del diario, soy su medium. Él me usa, él me dicta. ¿Quién?, le pregunté. El primer testigo, respondió. ¿Testigo de qué?, murmuré. Y entonces lo dijo: de la caída, la verdadera, la que ocurrió antes del Edén, la que solo se recuerda cuando el alma está lista para arder. Volví a mi cuerpo, empapada, con las manos negras de tinta que no había tocado, y el diario, abierto en una página nueva, ya escrita, ya lista, con una firma en la parte inferior, Marina, y en letras más pequeñas, casi invisibles: ya no eres la lectora, eres la siguiente escritora. Episodio 13, el diario dentro del diario. Algunas páginas no se escriben, se infiltran, como un pensamiento que no es tuyo, pero que igual recuerdas. Después de ver al profeta, me prometí no volver a abrir el diario. Lo até, lo escondí, lo recé, pero esa noche, al levantarme por agua, lo encontré sobre la mesa, abierto, esperando, y entre dos páginas gruesas, había algo distinto. Una hoja delgada, más blanca que el resto, casi transparente. No olía a cera, ni a sangre, olía a mí, y en el centro, una frase escrita con mi caligrafía, pero en una forma que jamás había usado. No soy tu culpa del pasado, soy la que aún no has cometido. Me congelé, quise arrancarla, pero al tocarla, la hoja se disolvió, y absorbió mi huella. El diario reaccionó, se estremeció, como un cuerpo al recibir un impacto. Y luego, otra página emergió, pegada al borde de la anterior. No se había visto antes. Era el mismo material fino. Y estaba firmada, con mi nombre, y una fecha que aún no ha llegado. Mañana, confesaré lo que hice, aunque aún no sé cómo lo haré. Pero ya está escrito, y no podré evitarlo. Empecé a temblar. ¿Qué podía ser tan atroz, tan inevitable, como para que ya estuviera registrado antes de ocurrir? El diario no predice. Recuerda lo que ya sucedió, incluso si tú aún no lo vives. Las paredes comenzaron a murmurar. Esta vez no rezaban. Repetían, una y otra vez: ya está escrito, ya está escrito, ya está escrito. Corrí al espejo, no para ver mi rostro, sino la hora. 12:01.
La fecha ya había comenzado. Y en el reflejo, mi yo del espejo sostenía el diario, abierto en la siguiente página. Pero esta vez, la tinta era fresca. Y la frase ya estaba ahí. Hoy vas a traicionar a alguien que confía en ti. Y cuando lo hagas, el diario se escribirá solo. Episodio 14, la página que se quemó sin fuego. No todas las páginas arden con fuego. Algunas se consumen con una sola mirada. Y desaparecen, como si nunca hubieran querido ser leídas. Amanecí con las manos manchadas. No de sangre, ni de tinta, sino de ceniza. El diario no estaba sobre la mesa. Tampoco bajo la cama. Lo encontré en el patio. Abierto. Como abandonado. Pero latiendo. Sí, latiendo. Y en el centro, una página nueva. Caliente. Como si acabara de ser escrita desde dentro. Toqué la esquina. Y al hacerlo, la frase se encendió. Esta es la verdad que no querías leer. ¿Por qué? Al hacerlo, dejas de ser lectora. Y te conviertes en templo. ¿Templo? ¿De qué? ¿De quién? Las palabras comenzaron a deshacerse. No como papel quemado, sino como humo que regresa a la boca que lo exhaló. Intenté memorizar lo que decían. Pero las frases cambiaban mientras las leía. Como si me esperaran. Como si fueran vivas. No fuiste elegida por accidente. No encontraste el diario. Él te buscó. Porque tú eres la única que puede guardarlo. Las manos me ardían. Pero no sangraban. Ardían por dentro. Como si algo tratara de salir. Me miré en el reflejo del pozo. Y no vi mi rostro. Vi la tapa del diario. Donde antes había un símbolo extraño. Ahora había un nombre. ¿El mío? La página. Al fin. Susurró una última línea. No escrita. No hablada. Sentida. Ya no necesitas leer. Porque ahora, tú eres la historia. Y entonces, la hoja se desintegró. Sin fuego. Sin viento. Solo se fue. Como si jamás hubiera existido. Cerré el diario. Pero mis dedos no pudieron soltarlo. El cuero se pegó a mi piel. Las costuras latían como venas. Y la tapa, respiraba. No lo soltaré. Porque no se puede soltar lo que una es. Episodio 15, la nueva luna llena. No necesito mirar al cielo. Ahora, la luna vive en mí. Ya no hay diario sobre mi mesa. Porque ya no hay mesa. Ni cuarto. Ni convento. Solo esta luz. Esta luz blanca y sucia. Que nace desde mi pecho. Y se derrama sobre todo lo que toco. Desde anoche. No he cerrado los ojos. No puedo. Porque cada vez que parpadeo, las palabras regresan. Y escriben. Escriben en mi piel. En mi respiración. En cada paso que doy. Soy un cuaderno abierto. La última página no está hecha de papel. Está hecha de mí. De mi cuerpo. De lo que queda de él. Y sin embargo, aún me escucho narrando. Hoy, la luna llena no está en el cielo. Está caminando entre los vivos. Sí, esa es mi voz. Pero no soy yo quien habla. Es él. El primer lector. El primer testigo. Aquel que vio cómo el cielo sangraba antes del Edén. Él me habita. No para matarme. Sino para continuarme. Porque cada diario necesita una encuadernación. Y yo, fui la última hoja. Ahora, cuando los demás duermen, yo paso frente a sus ventanas. Y cuando la luz me toca, las palabras flotan en el aire. Oraciones que no han sido leídas aún. Confesiones que nadie ha escrito todavía. Pecados que aún no se han cometido. Pero que ya están esperándolos. Cada luna llena, alguien nuevo escuchará mi voz. Y cuando lo haga, abrirá un libro que no estaba allí antes. Así empieza todo de nuevo. Así fue conmigo. Y así será contigo. Porque si estás leyendo esto, es porque lo encontraste. O peor aún, porque él ya te eligió. Especial, el lector siguiente. Se llamaba Iván. Tenía 19 años. Y no creía en nada que no pudiera tocar con sus propias manos. Hasta que una noche, en una librería de segunda, entre un montón de novelas rotas y Biblias olvidadas, lo vio. No tenía título, ni autor, solo una tapa de cuero que parecía respirar. Y una advertencia escrita a mano. No abras esto bajo la luna llena. A menos que estés dispuesto a no cerrarlo nunca. Sonrió. Lo compró por 2 euros. Y esa noche, llovía. Pero a medianoche, sin razón, las nubes se abrieron. Y la luna, grande como un ojo en llamas, entró por la ventana. El diario, cerrado sobre su escritorio, empezó a gotear. No tinta, no agua, sino letras, palabras enteras, cayendo como lágrimas, formando frases en el suelo. Iván leyó la primera línea. Ella ya fue escrita. Ahora es tu turno. Las paredes susurraron un nombre. Uno que no conocía. O sí, uno que no debía pronunciar.
Marina. Y en la primera página, aún en blanco, su propio reflejo le devolvió la mirada. Pero no desde un espejo, sino desde la tinta, desde adentro. El diario no se deja leer. Te lee a ti.